Yo, por razones de la voz que decía anteriormente y respetando un poco lo que decía Emilio, voy a tratar de ser bastante telegráfico, aún a riesgo de que se me considere simplista, que es un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Cuando uno hace una presentación muy telegráfica, muy puntual, de repente dice, bueno, esta persona está pensando con categorías muy simples o muy esquemáticas, pero como vamos a tener tiempo de poder intercambiar preguntas y si es posible respuestas, me voy a arriesgar a lo siguiente. Primero, creo que es importante plantear de forma muy clara que no todo lo que se llama pensamiento crítico en América Latina es pensamiento crítico. Y me parece que un ejemplo que puso Juan Carlos lo ilustra muy bien. Digo, él hablaba, y con razón, de que ciertos exponentes del postmodernismo posaban como expresiones de pensamiento crítico. Yo creo que eso es una tremenda conclusión, ¿verdad? El pensamiento crítico es un pensamiento que, como llama su nombre, va a la raíz estructural de los problemas que hacen, por lo menos en América Latina, de este continente el continente más injusto del planeta. Por lo tanto, cualquier reflexión que soslaye este tema, o cualquier reflexión que soslaye la cuestión crucial del imperialismo, porque vivimos en un sistema imperialista y somos parte de ese sistema, parte sometida, parte dominada, no puede llamarse pensamiento crítico de ninguna manera. Entonces yo creo que hay que hacer un recorte, ¿no es cierto?, en lo que es el pensamiento crítico. Juan Carlos hablaba muy bien, un pensamiento que tiene que ser radicalmente subversivo. Pero, por ejemplo, el ecologismo hoy, salvo en su variante del ecologismo marxista, al estilo, por ejemplo, de... a ver, se me fue el nombre del que está en Francia, que escribió, de Michel Louis, perdón, de Michel Louis, justo en este momento se me va el nombre, ¿no es cierto? O alguna otra gente que está en esa línea, Elmar Alfater, por ejemplo, salvo esa crítica ecologista que denuncia al capitalismo, que convierte a la naturaleza en mercancía, todo el resto del ecologismo, lo que se llama el capitalismo verde, no puede ser concebido como pensamiento crítico. Es un pensamiento que critica algunas cosas, pero que sostiene lo esencial. Alfater, Louis y esa gente que se identifican con el llamado ecosocialismo, hacen una crítica radical y que demuestran que la preservación del medio ambiente es incompatible con la preservación del capitalismo. O sea, hemos llegado a un punto, una bifurcación histórica en donde elegimos: queremos capitalismo, destruiremos el medio ambiente; queremos el medio ambiente, hay que destruir el capitalismo. Así de simple. Un pensamiento que se llame crítico tiene que plantear de manera muy clara este punto. Por lo tanto, me parece importante hacer ese recorte. Hecho ese primer recorte, hay un segundo. Cuando uno analiza las teorías sociales contemporáneas, las teorías que hoy manejamos en el mundo de las ciencias sociales, ¿verdad? Evidentemente que para el análisis de la sociedad capitalista, la única vertiente de pensamiento crítico en serio es el marxismo. Esto podrá ser interpretado por algunos de ustedes como una afirmación dogmática. Se habló mucho de religión en la mesa anterior. Esto no tiene nada de dogmático. Es como decir que si yo sostengo una teoría heliocéntrica al estilo de Copérnico, soy un dogmático. No, es que la realidad es así. El mundo de hoy es un mundo muchísimo más capitalista que lo que era en la época en que Marx y Engels escribieron sus célebres ensayos y trabajos científicos. Cuando uno analiza lo que era, digamos, el capitalismo como sistema mundial en la segunda mitad del siglo XX y lo que es hoy, y lo compara con los pronósticos de Marx, ¿no es cierto?, sobre la concentralización y centralización del capital, con la polarización social, con el avance de la exclusión y el desarrollo de nuevas formas de opresión y de alienación, es obvio que el único esquema teórico que me permite entender este mundo es el esquema teórico derivado de Marx. Cuando digo derivado de Marx, quiero decir que después que el hombre pasó a la inmortalidad en 1883, ha habido 140 años de producción teórica marxista. No es que nos quedamos en los 3 tomos del Capital, que son, a ver, la pieza fundamental de ese edificio teórico. Pero después vino mucha gente que trabajó.
muchos marxistas que estuvieron desarrollando distintos aspectos. Yo creo que esto es un punto esencial. No es una obra concluida, sino que es una obra en construcción, pero que tiene una enorme capacidad predictiva y descriptiva y analítica que no la tiene ninguna otra teoría en el campo de las ciencias sociales. ¿Con qué vamos a comparar a ver a Marx? Vamos a la sociología de los últimos años, las últimas décadas, Weber, por ejemplo, o Parsons, digamos, no hay punto de comparación. Con todo el respeto para Weber, ¿no es cierto?, en lo suyo, como el respeto que merece también Foucault en lo suyo, pero no hay punto de comparación posible en cuanto a la penetración de esa teoría para entender el mundo de hoy entre Marx y las personas y los teóricos que les he mencionado, ¿verdad? Digo, cuando Weber no llegó, por ejemplo, como alemán a leer El Capital, y cada referencia que hace al marxismo se refiere al manifiesto comunista, bueno, yo tengo todas las razones del mundo para decir era un gran sociólogo, pero realmente en un examen final de licenciatura yo lo hubiera bochado. Señor, claro. Pero es como si viene, digamos, Emilio, ¿no es cierto?, que presenta una crítica del liberalismo y Emilio toma un par de artículos de selecciones de Reader's Digest y con esto, en lugar de meterse en la cosa compleja de Hayek y todo lo demás, viene con un esquemita así, ¿verdad, Emilio? Digo, es absurdo, sería absurdo. Él no lo Gracias por compararme con Weber. Claro, pero nada menos. Y además él hubiera sido más serio que Weber, porque hubiera venido con Hayek, hubiera leído con Formice. Digo, hay que entender, bueno, el prejuicio de la época. Weber no estudiaba a un autor que era considerado un panfletario. Además, era judío y era comunista. Entonces, digo, no había que estudiar. Y no entraban a las universidades, esa gente tampoco entraba a las universidades. La única excepción, hasta donde yo conozco, es Rosa Luxemburgo, que por eso la echaron, ¿verdad? Pero después, díganme, a ver, compare cualquier sociólogo de finales del siglo XIX, principios del XX, con la obra de Marx o la de Lenin, digamos. Un Lenin que a los 24 años escribe un libro como El desarrollo del capitalismo en Rusia, que al lado de la montaña de trabajos que se han escrito en el lado del pensamiento liberal, la obra de Lenin es una maravilla, por haber sido hecha cuando lo hizo y por tratarse de un jovencito menor que la mayoría de todos los que están acá, un texto como de 400 páginas, ¿verdad? Pero bueno, el pobre era marxista, era comunista encima, estaba en la Rusia zarista, nunca penetró en el mundillo académico. Entonces, pensamiento crítico, si hablamos de capitalismo, ahora si estuviéramos en el feudalismo podemos hablar de otra cosa, pero estamos en el capitalismo. Y el mayor crítico del capitalismo hasta hoy sigue siendo Carlos Marx y la corriente que él ha fundado. Entonces digo, esto primero. Segundo, esto no quiere decir que sea solo con esto baste. Digo por las dudas, porque veo algunos rostros inquietos, sí, el feminismo radical anticapitalista hace una aportación. El feminismo que se inscribe en el capitalismo no aporta gran cosa, aporta algo, pero no gran cosa. ¿No es cierto? El ecologismo radical aporta, o sea, para decirles no basta solo con el marxismo, hacen falta otras cosas. El pensamiento neoindigenista, para darle un nombre a lo cual ha mencionado varias veces Juan Carlos, también aporta, pero todo esto sin el edificio teórico del marxismo se viene abajo. Segunda cuestión, o tercera o cuarta, ya ni me acuerdo, bueno, ¿por qué tenemos nosotros en América Latina, me quedan 5 nomás? Ah, no, bueno, ¿por qué tenemos una responsabilidad especial? Primero porque de todas las regiones del mundo, América Latina tiene un rasgo muy especial. Ha sido un continente que ha producido pensamiento crítico prácticamente, me señalaba muy bien, desde hace 4 siglos. Sin irnos tan atrás, cuando uno lee, por ejemplo, las cosas de Simón Bolívar, que son discursos extraordinarios. Además, no estábamos hablando de un académico que estaba encerrado en su gabinete, era un tipo que iba a caballo 40, 50 kilómetros por día en medio de los Andes y de repente paraba y se fajaba en un combate mortal con los enemigos españoles y a la noche escribía. Y las cosas que escribía. Ahora, nosotros, por ejemplo, a mí en toda la universidad jamás me enseñaron un texto de Simón Bolívar. Un texto de
Simón Rodríguez, el maestro de él, otro genio, un hombre del Renacimiento, ¿verdad? Y como ellos, tenemos en América Latina una tradición extraordinaria. Acá en el Río de la Plata, por ejemplo, tenemos una figura deslumbrante como Moreno, como Monteagudo, como un mismo Belgrano, para ni hablar de Artigas, ¿verdad? Un gran patriota rioplatense que muere en el exilio en Paraguay. O sea, hay toda una tradición que no la encontramos en otras partes del mundo. Es inútil llegar a algún país asiático con la sola excepción de la India para encontrar una tradición tan rica de pensamiento crítico como hay en América Latina, ¿verdad? Y mismo en África el pensamiento crítico se desarrolla con grandes dificultades recién en la época posterior a la independencia. Pero América Latina tiene un caudal impresionante. Y después leemos todo lo que se suma en el siglo XX. La obra extraordinaria de Mariátegui, ¿no es cierto? Reinventando el marxismo para dar cuenta de una realidad que no era la que Marx y Engels y Lenin tenían ante sus ojos. Y junto con Mariátegui y Julio Antonio Mella, ¿no es cierto?, Giteras en Cuba, el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre de la época anterior a su capitulación, abyecta capitulación, ¿verdad? Pero el antiimperialismo y el APRA es un flor de texto. Lamentablemente él, como tantos otros, digamos, se dio vuelta. Bueno, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, para poner un ejemplo no muy brillante, pero en los años 70 galardeaba del ultraizquierdismo, hacía alarde del ultraizquierdismo, terminó, digamos, como editorialista del Herald de Miami, ¿verdad? O sea que lo de Allá de la Torre fue el precursor nada más. Y bueno, y los textos de Fidel, los textos de Che Guevara, digamos, documentos extraordinarios, ¿no es cierto? El socialismo y el hombre en Cuba, una obra maestra, 26 páginas de Che Guevara, una visión extraordinaria del desarrollo y de los problemas de la construcción del socialismo en América Latina. O sea, hay una tradición muy fuerte que implica para nosotros una enorme responsabilidad como latinoamericanos, porque otras regiones del mundo no tienen esa posibilidad. Ya voy cerrando, ¿no es cierto? No tienen esa posibilidad. ¿Por qué nosotros sí? Bueno, Fernández Retamar, que es un gran poeta y ensayista cubano, lo dijo más de una vez. Nuestra propia condición colonial, como frontera inmediata del imperio más extraordinario que ha existido en la historia de la humanidad, nos da un horizonte de visibilidad que los intelectuales y las masas dominadas en África y en Asia no pueden tener. O sea, nosotros podemos ver el imperio prácticamente cara a cara. Ellos no. Somos víctimas preferenciales, inmediatas del imperialismo norteamericano. Y tenemos una posibilidad de visualizarlo, de conocerlo. No hay un equivalente a Martí, ¿no es cierto?, que dijo, viví en las entrañas del monstruo, etcétera, que ustedes encuentran en África o en Asia. Sí la encontramos en América Latina, lo cual le da entonces a América Latina una perspectiva para el análisis del imperialismo que no tiene ninguna otra región del mundo. Y esta es una enorme responsabilidad para nosotros, para nuestra inserción en las grandes luchas. Es por eso que a Fidel se le ocurrió la creación de la tricontinental, ¿no es cierto?, de Asia, África y América Latina, sabiendo que América Latina podía hacer un aporte que aquellos otros pueblos del mundo no tenían. Y este continente, y termino acá, ¿no es cierto?, incluso dejando de lado estas grandes aportaciones de gente como Mariátegui, Fidel, el Che, el mismo Chávez, ¿no es cierto?, hay que sistematizar lo que Chávez ha hecho como pedagogía popular, de enseñanza, digamos, a través de 360, 370 los presidentes, aparte de todas las demás intervenciones, que es una tarea pendiente que hay que hacer. Pero aparte de eso, este continente fue el lugar donde nació la primera crítica a fondo al pensamiento liberal económico en la posguerra. El desarrollismo, hoy en día lo criticamos mucho, pero surgió acá. La teología de la liberación surgió acá. La filosofía de la liberación de Dussel, Hinkelhammer, compañía, surgió acá. La geografía radical de Milton Santos, un gran geógrafo brasileño. Hablamos todos de David Harvey, que era un personaje extraordinario, David Harvey, pero yo digo modestamente, Milton Santos se anticipó a la obra de Harvey, solo que era brasileño, era negro y escribía en portugués, y por eso su obra no se la conoce tanto como la de aquel, pero es un producto de acá. Y Paulo Freire con la pedagogía del oprimido y la teoría de la dependencia. Digo,
hagamos un esfuerzo, ¿no es cierto? Y por eso me parece muy bien esta reunión, para recuperar todo eso, porque es un arma imprescindible en la lucha contra el imperialismo y en la lucha contra la dominación burguesa. Si nosotros prescindimos de esta herencia teórica, difícilmente podamos tener éxito en esta gran lucha en que estamos empeñados. Bueno, nada más, gracias.